Lo trajimos a esta Sí. primera charlita de Lo arranque. incorporamos a tratar de analizar esta semana Sí. como una especie de reconocimiento al su protagonismo. que hace Muy Jairo. bienvenido, Jairo Stráquea. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Bien y vos? Muy bien, gracias Es por un la hombre de invitación. la casa también. Es un Claro. hombre de la casa, sí. Sí. Como invitado no era de los más difíciles. No, era bastante cercano. Dice, ahora, tenemos a alguien que está haciendo ruido Claro. y entonces se una garpa. Invitémoslo si es un vecino casi. Bueno, gracias por la invitación. No, es un gusto verte, che. Lo vas a extrañar. No creo, un Claro. poco por ahí. Tampoco Se oxigena el exageramos. vínculo. Exacto, se oxigena Claro. el vínculo. Ok, Es como perfecto. que yo con María nos veíamos una vez por semana a la tarde y ahora no. ¿Qué pasa? Se oxigena el vínculo. Se Se oxigena el vínculo. Dios me libre. Igual dijeron que te habían echado, festejaron, o sea. Sí, la derecha diario festejó porque echaban a un periodista kirchnerista que era yo. Ok. Y a mí no me echaron. No te echaron. Al que echaron es a este. Claro, ¿por qué festejaron por él? Así no va, loco. ¿Y cómo se llama? Ahora estamos hablando de los cambios que hubo Que en hubo en Radio con Vos, por Lo si que pasa alguien es que no yo estuviera el escuchando, viernes tenía un programa, tuve un breve programa a la tarde. del cual participé brevemente. Claro, fue un programa realmente efímero. ¿Duró 3 meses? 3 meses y medio. ¿Pero qué 3 meses? Fueron buenos, a mí me divertía. Lo que pasa es que la verdad que no fue una decisión solo de la radio. Cuando se reestructuró, yo realmente era muy esforzado. Vos date cuenta que para el programa de la mañana uno tiene que leer mucho y tiene que ver videos y tiene que ver. Yo te envidiaba en estos meses porque te escuchaba vos, que viste entero tal video, que viste entero tal otro video, y yo no tenía tiempo porque la tarde me lo quitaba. Me apoyaba mucho en Jairo. Bueno, ahora no lo tengo a Jairo, pero tengo tiempo para ver los videos. No, es que es así. El tema es que la radio te estructura mucho porque es algo muy fijo. Es una tontería decirlo, pero realmente son rutinas muy fijas. Yo también hice en una época con Magdalena, hacía mañana y tarde. ¿En serio? Sí. No me acordaba. Sí, sí, ¿Y sí. no te mataba? Sí. Era Sí, muy sí, duro. te generaba una cosa tucutucu. O sea, Sí, como una y cosa. no desenganchabas nunca. Era... A ver, simplemente todo el mundo sabe lo que pasó en Radio Con Vos, ya hemos hablado un montón. Parte de invitarlo a Jairo es porque nosotros somos amigos, vemos el periodismo de manera casi parecida, el mismo tipo de enfoque, el mismo tipo de construcción. Creemos que ese tipo de espacio periodístico hay que defenderlo en el medio que sea, con un Totalmente. dueño de medio, con otro dueño de medio, en streaming, lo que sea. Sí, es una mala noticia para el periodismo. Yo de verdad, o sea, sinceramente, bueno, nada, supuestamente competíamos, entre comillas, yo en Urbana, Jairo en Radio con Vos, mismo horario, hasta que llegás vos a las 8 de la mañana y de verdad que, o sea, nada, estando al tanto de todo el proceso y todo lo que sentí a lo largo de Una todo de el mis proceso consejeras. fue pena. Sí, de hecho traté de convencer, o sea, atenté era contra de las mis que me propios decía, intereses. Déjame llamarlo No. para convencerlo. Y yo le decía, ni en pedo si no habilita él. Y no habilitó nada el hijo No, de puta. no, pero lo llamé Igual. igual. para otra sesión había que llamar a otra persona. Claro, Porque yo también. No, podía- pero lo llamé igual. Quédate tranquilo que eso se hizo. Bueno, Igual empecemos. gracias María que le dio la bienvenida a los oyentes que estaban ahí huérfanos y usó la palabra de No, oyentes huérfanos. Es que es de verdad, o sea, cero demagogia, sinceramente. Me doy cuenta, porque nos gusta la radio, que cuando uno tiene hábito, vos hiciste ese programa 7 años, la gente, digo, el hábito, una voz, una familia, y a esa hora, que es un horario sacrificado, es como de las primeras voces que escuchás, estás arrancando el día y algo de un cariño que para mí es particular de alguien que se levanta muy temprano. Y a lo largo del tiempo eso genera como una habitualidad, es como la parte amable del despertador, Claro. ¿viste? El despertador te, pum, ¿entendés? Y en cambio esa voz que te despierta, la que elegís, la que buscás, y de repente de un día para el otro decís, che, no está más, es como bastante abrupto. Entonces sentía eso, ¿viste? Entonces, Bueno, será el desafío de Radio Compost tratar de que vuelvan, obviamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, empecemos a hablar de la semana, dale. dale. Entonces pasamos por alto el tweet y todo. Ya está. ¿El tweet de qué tweet era? Teníamos a alguien festejando. Que Festejando que ustedes- había echado. Sí, el gordo Dan, que festeja cuando echan a otros. Estamos echando, ¿estamos en plural? A todos los cucas de los medios. ¿No sabes que Finalmente hay algo llegó el día. que, nada, hay gente que por ahí no entiende bien el castellano? Cuando yo anuncié que se levantara el programa de la tarde, ellos entendieron que me echaron de Radio con Vos. Primero la derecha diario, que se queja cuando Villarroel los acusa o los denuncia por fake news.
echaron al periodista kirchnerista Ernesto Tenenbaum, o sea, era un ¿Sabes fake. que me enojé y le mandé un mensaje a Javier Negre? Nunca me contestó. Le dije, no es kirchnerista, no lo echaron. O sea, le mandé No defendí como una... nunca la pornografía Claro, infantil, o sea, le mandé, se le puede decir le 20 mandé pero- 1, 2, 3, 4. No me contestó, Pero pero sí no es te un- conté. Me agarró como bronca y le contesté. Yo no le di pelota, No. pero después lo festejaron en carajo. Y ¿sabes lo que yo pensaba? Que hay distintas formas de pensar en la discusión política. La discusión política, para muchos de nosotros, está pensado como es un lugar muy apasionante, es un lugar donde vos discutís con otras personas, a veces podés levantar la voz, eventualmente mejor no, mejor escuchar, y eso es una forma de país. Ujú. Y hay otra forma de país donde la discusión política es echaron al Cuca. Bueno, esa es otra, son parásitos, ese tipo de cosas, o toda la cantidad de fake news que uno hace todo el tiempo, que eso es una cosa muy, para mí, degradada de discusión política, Sí, muy claro. estimulada por Milei, pero en todo caso Milei es el presidente, entonces uno le da una entidad que tal vez no merezca, salvo por el hecho que sea presidente. Pero estos, nada, son un grupo de brutos que lo único que entienden es, cornudo, esto, es el otro. Eso no es discusión política, eso es miseria humana, ¿no? Entonces, disfrutar cuando uno lo echan porque piensa distinto que él, más allá de que el hecho no había ocurrido. No, en claro, este bueno, caso, eso es bastante relevante. que es claro, que te puede estar que además Ujú. sos un nabo, pero más allá de que el hecho no había ocurrido, muestra la calidad humana de esa persona. Que en última instancia importa mucho, ¿no? En la vida. Sí, He dicho. y también el hecho de la primera persona, o sea, como de golpe asumir que, no sé, Echamos. están echando ellos, que ¿a través de dónde? O sea, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Manejan Bueno, es qué? una pregunta ahí, ¿no? Porque o se están atribuyendo algo para mostrar una fortaleza de un movimiento que desplaza todo, o están contando algo que no sabíamos. No sé, son cosas que de golpe hablan y no sé si miden lo que dicen. Y después yo estoy en un debate con un universo de lo que se llama el periodismo militante de este gobierno tipo La Derecha Diario. En su momento lo entrevisté a Javier Negre y después me arrepentí toda la semana porque sentí que me había chupado el alma un rato largo al divino Botón. Y ahora, nada, de golpe aparece como un actor que denuncia a la vicepresidenta. Entonces, ¿qué decir? Le tengo que dar pelota, es un actor que piensa que, entonces lo trato de ubicar. Bueno, es un medio paraoficial u oficial del todo. Y lo tomo ahí, pero no lo tomo como periodismo. Recién vos tenías ganas de mandarle un mensaje porque en un momento lo considerás a alguien como un interlocutor que le puede interesar No, que vos le no, muestres no, algo. no lo Y son. de golpe digo, me gasto pólvora en Chimango, en mandar esto. Si no va, no sé, es como un desafío de cómo No, te me dieron parás. ganas de defender a Obvio. Ernesto, fue una tontería. No, pero fue obvio. como tipo- Pero viste que es como... Fue como tipo, esa con mi trampa que amigo vos no no. sabés. Que Tal, decís, sí, le contesto y ¿qué hay? Hay gente que no es nada. consciente de su estatura, ¿no? Respecto de quién defiende a quién. Bueno, Mirá, chiquitita la nana. claro, o sea, yo Bueno. estoy acá, guarda que mirá, me defiende mi tío. Antes te defendía mi tío que tiene bigotes y ahora. bueno, hay que bancar, hay que bancar. Bueno, hablando de eso, ¿le creen a Milei que no va a insultar más? Escuchémoslo, o sea, hay una proposición en todo esto, que es que fue a la Fundación Faro del AGE, donde se anunció la llegada de 3 grandes nuevos miembros de la fundación. Sí, sí, tipos brillantes, todos tipos Y en brillantes. ese contexto lo que dice es que no va a insultar más. Y además lo hace con fastidio. A mí me interesa como, lo siente como una claudicación bastante inútil, pero a la vez lo anuncia como algo de, ok, ¿entendés? Pero, a ver, escuchémoslo a Milei. Claro, digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. Igual quiero hacer una nota de color. Había un señor que fue presidente que, digamos, era un insultador serial. Le decían el loco y fue el que transformó, digamos, la educación argentina. El señor se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Según este conjunto de abanderados y exquisitos de la forma, digo, lo hubieran directamente condenado a la hoguera, pero bueno. Es así. Digamos, la dictadura de las formas, vamos a enfrentarlos respetándoles sus formas así, de una vez por todas, a ver si muestran tener nivel intelectual para poder darnos la batalla en las ideas.
Porque, digamos, o sea, lo único que hacen es, como no pueden responder en las ideas, se apalancan sobre la forma. Así que, digamos, ahora le estamos lanzando un desafío a Abanderados de la Forma. Ahora vamos a usar las formas que a ustedes les gusta. ¿Sabe para qué? Para que queden en evidencia que son una cáscara vacía. Es un nene. Es como un nene. Mira, primero lo que me voy a decir es que sería bueno que se parezca a Sarmiento en la defensa de la educación pública y no en los insultos y no al revés. Pero tampoco insultaba a Sarmiento. Yo hoy hablé con Camila Perochena, ¿no? Porque le digo, che, ¿cuánto realmente insultaba Sarmiento? Sarmiento era un polemista. Imagínate que en aquel tiempo transcurría, o sea, imagínate, no sé, los diarios tradicionales reflejaban a alguien que subía el tono en términos de cómo polemizaba, pero no en términos de lenguaje. O sea, no decía lo llenó de crema la hermana, ¿entendés? O sea, no. Pero en el mismo discurso. O sea, no decía mandriles a los opositores. Sí. Lo que hacía era romper un poco las formas de la época en Era términos como más de apasionado o de agresivo. hasta dónde llevaba el debate, pero nunca en términos de el insulto. Para mí le dura 2 minutos, porque en el mismo discurso habla de Parásitos. de parásitos, y después de golpe dice, y esa pelotudez que dicen de tal cosa. O sea, ¿ves como mi viejo decía, hablar bien no cuesta una mierda? Es lo mismo. No, pero Como- además, a ver, hay algo profundo No, en el pero hay tema. algo contenido a lo largo No, del hay alguien que le discurso acercó ahí, una encuesta o algo. Sí, O totalmente. la nota de La Nación. Sí. Se va a reaburrir si lo insulta. Si lo único que a él lo enciende el insulto que va y viene desde Intratables. Es ese mecanismo que explica su existencia como político y como Pues es que presidente. no va a poder no insultar. Mira, Cristina en los años impares se transformaba en buena. Y en los años pares te pasaba por encima. O sea, por ejemplo, el 2011 ella es la viuda. 2012 es el vamos con todo. 2007 es Cristina Cobos y vos. 2008 la 125. Es decir, vos veías, en época de campaña electoral era la madre de todos los argentinos. 2007 era persona- la concertación, ¿no? La concertación, el campo y la industria, la ciudad y el campo. Y el aviso era eso. Y en 2008 explotaba todo. Hablas de Cristina Kirchner, tengo ganas de hacer algo muy en diagonal. A ver. Estoy muy en contra de que a Bolsonaro le prohíban la palabra. Yo tiendo a pensar como vos, ¿eh? O sea, me parece que, o sea, Bolsonaro está como Cristina Fernández de Kirchner, o sea, incluso todavía no lo condenaron, pero tiene la tobillera, pero le sacaron el celular y le prohíben hablar en mitines. O sea, le prohíben hablar en contra de la justicia que lo está juzgando. Y me parece mal, o sea, me parece que nadie te puede quitar el derecho a la expresión, ¿entendés? O sea, no hay ninguna razón por que te puedan quitar el derecho a la expresión, me parece. Vos sabés que el otro día me contaban en detalle la historia del juez que lo condena. Sí. Porque el juez Un de integrante Moraes de la Corte Suprema que le prohibieron a él y a toda su familia entrar a Estados Unidos. lo designó Temer, o sea, el hombre que gobernó mientras metían preso a Lula, y era un jurista de centro derecha. Lo que pasa es que cuando vio la toma del Plan Alto, dijo, no, esto es un golpe de Estado, y se terminó, y metió primera y no, Sí. no para. De esos liberales de verdad. En Brasil hay muchos de esos tipos que eran tremendamente críticos de Lula, y en el momento que aparece Bolsonaro, Sí. por ejemplo, hay un periodista que se llama Acevedo, creo, Reinaldo Acevedo, o por ahí me equivoco en el apellido, que era el máximo paladín de las denuncias de corrupción contra el PT. Y creo que en las últimas elecciones llegó a pedir que voten a Lula para que no gane Bolsonaro. O sea, hay en Brasil un sector que es muy fuerte. Bueno, Alckmin, entre ellos. No, está bien, ¿no? pero digo, no tengo Nada ninguna. que ver Me con el parece PRO de grave acá. lo que hizo Bolsonaro, me parece tremendo que un presidente electo democráticamente promueva la veneración del golpe militar, todo lo que le hizo con los militares, el no reconocimiento del triunfo de Lula, el intento de golpe, el intento de envenenamiento, demás, pero a la vez creo que la manera de combatir eso es como, o sea, me pregunto al revés, ¿entendés? Si Cristina Fernández de Kirchner, adicionalmente a estar impedida de ocupar cargos públicos, presentarse como candidata y demás, de la tobillera, de estar presa, tuviese la imposibilidad de hablar públicamente, me parece un montón. Me parece que en ninguna circunstancia te pueden privar de hablar, en todo caso. Estaba pensando en lo normal que se volvió la vida política con Cristina detenida, ¿no? Porque si Sí, lo total. decían hace Se un año diluyó era, totalmente. ¿qué va a pasar en Argentina con Cristina detenida? Y al principio fue los primeros audios, el balcón. Se diluyó muchísimo. ¿Y hoy? Esa es la gran dificultad para mí que tiene ella hoy. Cómo mantenerse siendo relevante en un contexto en el cual las condiciones por las que ella se mantuvo relevante era siendo oferta electoral. Ujú. El hecho que le impidan ser candidata le quita su manera permanente de estar disputando el liderazgo dentro del peronismo, me parece, ¿no?
Sí, y también, no sé, estoy pensando que era influyente cuando no era candidata también y jugaba como a quién designaba a ella. Hoy como que ese dedo también está como discutido. Porque ella no se puede presentar. Me parece que finalmente porque ella no puede ser la última carta. Creo, Puede no ser, sé. puede ser. Pero bueno, ¿qué decías? Lo de los cucas. Escuchemos a Milei hablando sobre los parásitos cucas, que es un poco su próxima batalla, 7 de septiembre, en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Es que una vez que las ideas y a estos parásitos mentales le toman la cabeza, cuanto más le toman esa cabeza, el problema es que los convierten en zombies. Es decir, lo convierten en una secta, que es básicamente lo que son la secta cuca. Es decir, no importa el dato que presenten, o sea, digo, por ejemplo, ustedes le presentan el dato de inflación, dicen, no, la inflación la están mintiendo. O sea, le ponen el dato de pobreza, no, la pobreza está mintiendo. Claro, si ellos habían directamente eliminado el indicador, porque era estigmatizante. A ¿Es mí, cierto que habían eliminado el indicador? no, sí, a mí lo que me impacta de esa reunión no es tanto con Milei, sino Caputo. ¿Vos lo escuchaste Sí. de Jairo a Sí, Caputo? ¿Qué, Lo qué? tenemos a Caputo en la misma tonalidad que... Sí, ¿Lo sí, hablando tenemos de a batalla Caputo? cultural. Hoy hay una otra nación que dice de técnico a soldado Sí. libertario. Una Incluso cosa así. yo le daría otra vuelta, no es solo de técnico, de un técnico que sufrió mucho la función pública con Macri, con ataques de pánico, con el papelito de no me hables de tal cosa con Gabriela Cerruti, con el que entrenaba para no tartamudear en público, que esquivaba aparecer, con el que el propio... Me parece que Alejandro Werner, en el libro que escribe con Martín Canenguise, cuenta que le exageraba los pronósticos agoreros a Macri cuando estaba la situación crítica. Alguien que estaba pasándola mal en el poder porque venía de ser un trader y todo el tiempo se sentía observado, dudó de asumir en su momento con su esposa y en el diálogo con su esposa, cuando lo convoca Milei, cruza la barrera de decir, no, es un llamado, hay que ir, y de golpe se transforma en un Sí. cruzado. Todo eso es lo que yo ayer veía, Y además, usando términos íntimo como los que amigo vos en el decís. medio de Horacio Rodríguez Larreta. Claro, Cuando... juntando plata para la campaña. No, bueno, claro, pero además cuando Larreta se separa de su última mujer, o sea, va de vacaciones, o sea, era una amistad, quiero decir, como ejemplo de una amistad muy cercana. Y cuando Milei lo llama para ser el ministro de Economía, bueno, un poco se rompe esa relación, a tal punto que no va al siguiente casamiento de Larreta. Yo me preguntaba si en lo de Caputo, además de una creciente convicción de hay que pasar por encima de los parásitos zurdos, que realmente es de una brutalidad del razonamiento, de una falta de sofisticación, de una falta de rigor. Pero me preguntaba si no hay algo de táctica, porque a mí me parece que si yo fuera Milei le perdería explicaciones a Caputo de por qué tuvimos un salto del dólar antes de las elecciones. ¿Por qué hay una discusión hoy de cuánto va a ser la inflación en agosto? Pero me parece que el gobierno ya está admitiendo que va a ser más alta que en julio y que probablemente esté entre 2,5 y 3. Es que Ferrer dijo 3, ¿no? Caputo dialoga con el recuerdo de la gestión de Macri. No sé si vieron la nota que publicó hace un rato, yo la vi hace un rato, de Marina del Poyeto en La Nación. La vi. La pregunta que termina haciéndose Marina del Poyeto es, bueno, para que esto funcione otra vez necesitan un resultado positivo en las elecciones, que baje el costo y volver a financiarse. Y yo pensaba, cuando escuchabas a Caputo y a Milei decir todo el tiempo otra vez que es el riesgo Cuca, que es lo que hay que vencer, que ante un mínimo desliz, un resultado malo en septiembre, se compran un problema, no sé, más grande en esa estrategia. A verlo al Caputo transformado. Porque al menos en lo económico, digamos, la izquierda es horrible gobernando, ¿no? Hay sobrada evidencia empírica de que lo único que genera la izquierda es pobreza, miseria, muerte, desigualdad. O sea, es realmente, increíble que puedan sobrevivir a tantos fracasos. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo sobreviven a esos fracasos? Es porque son muy buenos dando la batalla cultural. Eso es justamente la habilidad que han tenido siempre, ¿no? Y eso es lo que hace que esta batalla sea tan importante y por eso también es tan importante seguirla. Así como no hay que descuidarse en lo económico, no hay que descuidarse en esta batalla
cultural, como bien decía Axel, que le pasó a Chile mismo. Es una batalla dificilísima. Y diría que si tuviera que puntualizarla, diría, digamos, Axel lo describe muy bien en el libro, ¿no? O sea, son realmente parásitos mentales que le han inculcado a la gente y de manera mucho más sofisticada de lo que uno desde el sector, digamos, privado así puede imaginar. Mucho más sofisticada. Se fueron infiltrando, como bien se dijo, en las universidades, en los diferentes estamentos académicos, hasta en la industria del arte. Y todo fue un trabajo mucho más organizado de lo que se cree. Axel es Axel Kaiser, ¿no? Que es el segundo de la Fundación Faro, que preside el AGE, que es un chileno. Creo que es el hermano de un candidato presidencial es el hermano de extrema derecha, porque está el de extrema derecha, Sí. que es Kast, y él es de extrema derecha. Bueno, donde esta idea de adjudicarle al adversario político una enfermedad, un parásito, algo que hay ¿no? que contra la cual hay que aplastarlo, bueno, es una idea bastante poco democrática, por lo menos, ¿no? Que ni siquiera es original de Kaiser. Vos No. viste que está denunciado por plagio por un profesor de marketing que escribió Mentes Parasitarias y es casi igual la tapa del que citan. Es increíble, igual Caputo, hablando de la batalla cultural como una sobreactuación. De hecho, una de las personas que está entrando a la Fundación Faro, también Ramiro Castiñero, un economista formado con Mario... Un tipo normal, Ramiro Formado con Castiñera. Mario Broderson en econométrica, dedicado al escritorio, a hacer unos reportes que eran todo de análisis. Yo lo conozco hace mucho a él y se ha transformado en una persona que después de la segunda línea te habla de Cuba y del riesgo Argentina-Cuba. Es muy, muy raro como, no sé, en algún caso será una transformación para ganar espacio de poder, en otro lo creerán, no lo sé. Pero pensaba en la batalla cultural y los valores y supuestamente la izquierda y la derecha. El otro día Maxi Montenegro decía algo que me dejó pensando. Habitualmente los gobiernos pro inversión de centro derecha, pro mercado, te muestran que hay transformaciones de largo plazo y una de esas transformaciones es, mira, el Banco Central es independiente del poder político. Entonces, fíjate, Trump de hecho se está peleando con Jerome Powell en Estados Unidos. Interesantísimo. Lula se está peleando, en el otro signo político, se está peleando con el presidente del Banco Central de Brasil. Bueno, y se suponía que la inestabilidad de Perú siempre fue compensada por el hecho Obvio. que tenía una Un Banco estabilidad Central dentro del independiente. Banco Central Imagínate- independiente y perdurable. Alguien que está viendo con idea de invertir a largo plazo en Argentina, que dice, che, el presidente del Banco Central era socio del Bueno, ministro de van juntos Economía. a carajo como partners. Se o sea, pasan la se- deuda del central sí. al tesoro, del tesoro Bueno, al central. explican juntos la Pará, eso no era que lo hacía la izquierda, los Cuca, etcétera, que manejaban el Banco Central como querían. No sé, hay algo ahí como que de golpe no lo ven. Y yo el otro día cuando también los veía en carajo juntos, decía, se supone que esta es la institución que cuida la moneda. Se supone que era el origen de la pelea de Redrado con los kirchneristas, otras. con Cristina Fernández Pero claro. Kirchner, cuando dice, no, voy a defender No me tocas la reserva, independencia. no me tocas las reservas. No me tocas la reserva, voy a defender la independencia del Banco Central, ¿no? Y bueno, no sé, en algún momento algo de lo que haga el Tesoro lo va a tener que objetar el Banco Central. Y hay una pelea para contar otro día que se está dando ahora entre el Banco Central y el Ministerio de Desregulación por una desregulación del mundo financiero vinculado con las empresas de tecnología, donde hay una mirada bastante desconfiada del Banco Central de que la desregulación que le trae Sturzenegger está hecho por una empresa importante del mundo de la tecnología y los pagos. Que sería. No voy a decir más nada. Es Que una que se empieza llama con M. Mercado Libre y es de Marco Galperín. No, pero que ya que me lo preguntan, no se lo preguntaba, ¿no? El tipo lo sacaba solo. Hay cierta resistencia de Santiago Bausile, el presidente del Banco Central, ante una desregulación financiera que trae Federico Sturzenegger para favorecer a la fintech como mercado pago, que está hecha por un apellido que ya citó Sturzenegger hace poco, pero que tiene que ver con una descendencia mayor, que es Liendo. Hace poco Sturzenegger citó a Horacio Tomás Liendo por un conflicto laboral contra una empresa naviera, hablando de los juicios laborales. En ese contexto dijo, los jueces son la última casta Sí. que existe y le voy a aplicar el método de la Revolución Francesa. Hay un tal Ochi Liendo. Lo cual también dijo Cristina Fernández Kirchner, Sí. ¿no? Que el Poder Judicial Era una rémora. Era una Pero no dijo que rémora. le hice aplicar el método de la Revolución No. Francesa. No. Son cosas distintas. Bueno, pero Casi. Pero casi, ¿no? La idea de que la estabilidad y la perpetuidad de los cargos en el Poder Judicial que no son electos Claro. por el voto popular era una rémora de la Revolución Francesa que había que erradicar, según Cristina Fernández Kirchner. Bueno, nada, completo la historia. Hay un tal Ochi Liendo
que es el hijo de Horacio Liendo, el más conocido, que es el que citó Sturzenegger. Que también se debería llamar Horacio, ¿no? Sí, se llama Horacio, pero por eso le dicen Ochi, como para Pero distinguirlo. vos sabés que Horacio Liendo, el padre de Claro. Ochi, fue el asesor jurídico de Cavallo. Claro. Sí, claro. Mano derecha. Que a su vez es hijo de un militar de la dictadura que se llama Horacio Liendo. Bueno. Una cosa muy de las familias de apellido argentino, que los primeros. Ochi debe ser Horacio, el chiquito. Sí, pero la particularidad que tiene, para terminar la novela, es que Ochi Liendo fue en época de Macri el que estaba a cargo de la regulación financiera, que cuando termina el gobierno de Macri, ¿a dónde empieza a trabajar? En Mercado Libre, en el área de regulación financiera. Y ahora la sospecha que hay en el Banco Central es que la desregulación financiera que está trayendo Sturzenegger, que también era el presidente del Banco Central en el momento de crecimiento de Mercado Pago, es una desregulación financiera hecha por el propio Mercado Pago vía los Liendo. Solo lo digo como una novela a la pasada sobre independencia y también ministros. pendiente, ¿no? La demanda de los bancos del tema de la posición monopólica del uso de Mercado Pago como método de pago exclusivo dentro de Mercado Libre, ¿no? Ese es uno. Y después hay una pelea también que está para seguirla sobre por qué en Argentina finalmente quedó como uno de los pocos países donde el transporte se paga con QR y no con tarjeta, que también da para indagar. No es nada práctico. Hoy me mostraban el sistema que se está instalando en los bondis y se está instalando en el subte, donde vos tenés que mostrar el QR, como cuando te cobran en la cafetería, que vos mostrás el QR, no que el QR lo escaneás. No, en muchos lugares del mundo vos apoyás Pagás con la la tarjeta. y pasás. En el Pero subte ya- de Londres, por ejemplo, apoyás la tarjeta y pasás. Pero incluso No. en China, donde desarrollaron el QR, el pago se hace con la tarjeta, ya sea la tarjeta física o la tarjeta que tenés en el celu. Y acá hay mucha sorpresa de por qué se terminó instalando como medio de pago central el QR, cuando Jairo, incluso las terminales son más Tenemos caras. que ir a la otra mesa. Quería hacerte una pregunta antes de cerrar, que está vinculado a todo lo que pasó esta semana. Si tenés un grupo de pibes jóvenes que quieren estudiar periodismo y te preguntan qué es el periodismo, cuál es tu idea del periodismo, qué pensás, cómo se ejerce el periodismo, danos un pantallazo general de cómo podrías explicar tu oficio. Mirá, intento que sea contar hechos lo menos opinados posible y que cuando opino lo aclaro. Que esos hechos traten de mostrar situaciones que otros no quieren contar y que en todo caso cuando contás cosas que son de la cotidiana vinculada con la economía, seas lo más claro posible. Y algo que le agregué en todos estos años en Radio con Vos es que hacer periodismo no sea solo hacer periodismo de actores consagrados, empresarios, sindicalistas, diputados, políticos, sino de tratar de llevar a la agenda hechos que surgen desde la calle, desde el jubilado, desde el empleado, desde el trabajador de aplicación, etcétera. Como tener un oído de las fuentes no previstas, donde te podés encontrar algo que está pasando y que de golpe, como no hay una cámara de tal cosa que te lo explique, no lo vayas a ver. Como que me reconcilié con esa idea del periodismo, también gracias a, no sé, las redes sociales, los mensajes directos de Instagram. Así que diría que es eso y es como valor central, si querés, que lo estuve pensando mucho esta semana, que en esa tarea de contar cosas te sientas bien con vos mismo y sientas que no te estás traicionando y que si en un momento algo te incomoda, puedas en algún momento de tu carrera elegir un camino que tal vez no es el más cómodo, pero que sí es el que te deja más tranquilo cuando te vas a dormir. Eso me surgió mucho esta semana. Así que, no sé, trataría de decir todo eso. Me da un poco de vergüenza la idea de... vas a dormir más. Sí, espero. Hoy me desperté igual 4:50, de manera absurda, pero se supone que voy a dormir más. Eso nada. Así que bueno, Pero nada, te no vamos a sé. extrañar. Tampoco me voy a ir tan lejos. O No. sea, no, voy a estar por ahí hinchando las pelotas. Nada, gracias por la invitación. No sé si me quedo, me voy. Te quedás porque ahora Te quedás viene- porque vienen dos colegas tuyos del mundo de... Y vamos a hablar específicamente de periodismo economía un económico. ratito. Dale. En el momento en que estalla la economía, no estalla, Siempre. pero hay que vender algo. No, bueno. Bueno, hubo una devaluación no querida por el gobierno, y hay 1000 preguntas No sobre lo que viene. querida, sí. No querida. Querida por el fondo. Bueno, o sea, sí, el gobierno quería que baje a 1000 Sí. y sigue diciendo queremos el dólar barato. No, el dólar además barato. Milei predijo, comillas, ¿no? En la comida en la Fundación Faro, que va a seguir bajando. Entonces yo dije, ¿cuál es? Sí, Seguir. sí, te escuché ¿Cuál bien, sería María. ¿no? ¿Cuál sería la lógica de ¿Cómo seguir? va a seguir bajando? ¿Cómo va a seguir Cuando- bajando? Cuando, Si viene cuando su- anotabas para el Yo resumen. también. Incluso cuando vos escuchás el programa que tienen en carajo los funcionarios del Ministerio de Economía, Sí. del Ministerio de Economía, las tres anclas, Sí. tienen hecho una cortina que para mí
es mufa. La cortina es agresiva que dice, el dólar no para de bajar, lo llora Mandrilandia. El otro día empezaba el programa con el dólar en 1380 y estaba el ministro de Economía y lo presentaban con la cortina que dice, el dólar no para de bajar, lo llora Mandrilandia. Es como fingir demencia. Nada más, si está barato comprar campeón, de los autores de si está barato comprar campeón, va a seguir bajando. Decís, pero como si estuvo subiendo, digo, es raro que siga bajando. Incluso, claro, el tema es, puede decir va a bajar, pero no va a seguir bajando. Seguir, me pareció una elección rara de la, ¿no? ¿Estuviste de acuerdo conmigo? Totalmente. Porque les voy a contar, el método por de definición. el tema de la radio es que nos aprovechamos del que se despierta un poco antes que nosotros. O sea, yo, por ejemplo, voy a la radio escuchando el informativo a las 5 de la mañana de Mario Portugal en Rivadavia, que es buenísimo. O sea, tiene un compilado de audios que es espectacular. Leer todos los diarios del interior. O sea, y eso es una tortura para las producciones. Che, tienen tal audio de Mario Portugal, la puta madre de Mario Entonces Portugal. llego y digo, che, yo escuché tal cosa, no sé. Entonces ahora llego y están escuchando lo mismo que escucho yo para que no los torture. Yo siempre mandaba el mensajito que era Portugal 625, fulanito. Ah, vos estás igual, claro. Yo hacía Bataglia, Portugal, Caribe. Tenemos que invitarlo a Portugal entonces. No, es un informativo de las 5 de la mañana que no sabe lo que es. Somos todos Salieris de Portugal. Es el que inicia el proceso. Yo soy nieto, sería. Vos sos nieto. Yo soy el que roba el ladrón. Claro. O sea, Mario empieza a las 5. Pará, ¿y a quién le roba Mario? Para mí, Mario se levanta a las 3 de la mañana. No, y, Mario está todo el día buscando fuentes propias, información propia. No, pero tiene una cantidad de audios. Entonces, él arranca a las 5, le robamos a Mario. Después yo arranco a las 6. Vos me robás a mí. ¿Entendés? Después viene el otro. Bueno, y así. Yo le agrego análisis, No es que le robamos. No es que le robamos. Es que tipo hacemos tic, tic, Se tic. reenfoca. O sea, Pensamiento es como diagonal, ¿viste? Sí. Así que bueno.